amigos de Infosismos, el día de hoy quiero platicar sobre el sismo ocurrido la mañana del día de hoy, 21 de enero de 2019, un sismo que ocurrió a las 5:57 de la mañana, magnitud 5.8 con epicentro 88 kilómetros al sureste de Salina Cruz, en Oaxaca, a una profundidad de 35 kilómetros. ¿Y por qué quiero hablar de este sismo específicamente? Porque hubo mucha controversia sobre la alerta sísmica, un tema que es muy complejo hablarlo en México, por lo que voy a hablar el día de hoy, ahorita en este video, pero sobre todo porque no sonó y se sintió. ¿A qué atribuyo que esta controversia sobre la alerta? La contribuyo principalmente a lo que ocasionaron dos aplicaciones, Sky Alert y Safe Life Alert. ¿Por qué? Porque estas dos aplicaciones en los últimos meses se han encargado de transformar el significado de una alerta sísmica. Y será con lo que empezaré el día de hoy y después contaré cómo fue el desempeño del SASMEX, para que se queden a ver el video. Una alerta sísmica, y en específico cualquier sistema de alerta temprana, tiene que tener los siguientes componentes. El conocimiento del riesgo, es decir, saber qué voy a pretender alertar. Los instrumentos para detectar el riesgo, el fenómeno. Un algoritmo o alguna señal que me permita saber que estoy detectando ese fenómeno y no otro. Y esto muy importante, el último muy importante, y lo voy a subrayar. La capacidad de estimar el impacto de ese fenómeno para saber a quién alertar. El SASMEX conoce los sismos, sabe qué son los sismos, tiene la capacidad de detectarlos. Tienen los algoritmos necesarios para saber que se trata de un sismo y sobre todo tienen la capacidad de estimar el riesgo del sismo que están detectando. Safe Life Alert lo voy a definir así: roba la información del SASMEX, la plagia, la comunica de una manera muy rara que el SASMEX no hace, y eso no se considera una alerta sísmica, obviamente, porque no conocen ni siquiera qué están detectando, qué están alertando o pretendiendo alertar. Sky Alert tiene un conocimiento del fenómeno, tiene un conocimiento, tiene los instrumentos para detectarlo, tiene un algoritmo para saber que se trata de un sismo, pero no tiene la manera de estimar el riesgo del sismo, no tienen sus sensores la capacidad de estimarlo, por lo que automáticamente quedan fuera de sistemas de alerta temprana. El único sistema de alerta temprana para sismos en México, por los componentes que acabo de decir, es el SASMEX. Safe Life Alert roba información del SASMEX, Y Sky Alert tiene sus propios instrumentos, pero que no tienen la capacidad, técnicamente hablando, de estimar el riesgo del sismo. Para más información sobre los instrumentos que usa Sky Alert, les dejo el link aquí abajo de un video, Home Sismo, la tecnología de Sky Alert, y ahí hablamos de si es para alertar o no sismos. Vámonos de fondo al SASMEX, con su desempeño el día de hoy. El SASMEX detectó el sismo a los pocos segundos, justamente cuando llega a tierra el sismo lo detecta en las estaciones, y lo detectó en 11 sensores de Oaxaca. En este caso, para explicar un poco mejor lo de por qué nos alertó, me permití medir la distancia entre el epicentro y tres sensores, los tres primeros sensores que detectaron el sismo: la estación Mazatán SB, Tenango y Palmasola. En ese caso, estos tres sensores estuvieron a 92, 119 y 149 kilómetros respectivamente del epicentro del evento. ¿Qué es lo que pasa cuando ocurre un gran sismo y comienza a avanzar? Las ondas sísmicas se van atenuando, se van sintiendo menos, pero llevan cierta fuerza todavía. Eso fue lo que ocurrió el día de hoy. Tengo aquí abajo estos registros que voy a mencionar ahorita, los van a tener disponibles en una liga a Google Drive para que los consulten y los vean. Son proporcionados por una cuenta de Twitter del CIRES y son los registros acelerográficos, en este caso el que voy a ver ahorita, el que voy a explicar ahorita, de las ciudades con cobertura del SASMEX, es decir, Acapulco, Chilpancingo, Oaxaca, Ciudad de México, Morelia, Colima, Guadalajara y Puebla. Este sismo aquí se registró en esta imagen, en este registro acelerográfico. Podemos ver que en la ciudad de Oaxaca es muy predominante, con una intensidad máxima de 3 gales, es decir, intensidad entre débil y leve. Después podemos ver un pequeño registro en Acapulco, en Chilpancingo, en la Ciudad de México y en Puebla. Pero si observamos el registro de Oaxaca, vemos que son 3 gales. La intensidad con la que se registró el sismo en las otras ciudades fue mucho más baja. Esta es la prueba de por qué el sismo no tuvo que ser alertado. Porque con estas aceleraciones nadie estuvo en riesgo. El siguiente registro que voy a ver
es de la Ciudad de México, de algunas estaciones de la red acelerográfica de la Ciudad de México. Podemos ver que el registro es muy largo. Si vemos la cantidad de segundos que se registró el sismo, fueron alrededor de 60 a 70 segundos. Fue un sismo muy largo, porque al venir de tan lejos, las ondas llegan y nos mueven de manera lenta. Fueron movimientos muy largos, pero pequeños. Intensidad máxima de 2 Gales, intensidad débil. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y por qué atribuye a Sky Alert y a Save Life Alert tanta duda con respecto al SASMEX? O tanta duda con respecto a la alerta sísmica como tal. Mandan notificaciones como locos, intensidad débil, leve, sismo detectado en el caso de Save Life Alert. La gente se despierta y pone atención a ver si se mueve algo. Yo puedo decirles, estas persianas se movieron durante ese sismo. ¿Qué es lo que sucede? Vemos notificaciones, no escucho la alerta. Y unos cuantos segundos después veo un movimiento de persianas. Veo un movimiento de péndulos. Veo un movimiento de algunas cosas. Y me pregunto, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué no sonó la alerta si lo sentí? La respuesta es que no estuviste en riesgo. Nadie estuvo en riesgo por este sismo. Por eso no debió ser alertado. Muchas personas, incluido yo, me hubiera enojado mucho si hubiera sonado la alerta y no hubiera sentido nada. Porque hubiera sido irrelevante. Porque un sismo tan lejano, magnitud 5.8, por más magnitud que tenga, bueno, en este caso 5.8, no iba a causar daños, no iba a causar mayor problema. Y no lo causó. ¿Qué podemos concluir? Se ha modificado en los últimos años el significado de una alerta sísmica. Como ya lo mencioné, una alerta sísmica se tiene que dar cuando tú estés en riesgo. No que me notifiquen un sismo. Si no, el SASMEX alertaría 300 sismos al año. Cosa que no pasa. Una alerta sísmica se va a dar únicamente cuando tú estés en riesgo. Mencioné ya los componentes que tiene que tener una alerta sísmica. Y eso es muy importante. Podemos concluir que se ha modificado ese significado. Podemos concluir que no hay suficiente difusión con respecto a cómo funciona el SASMEX. Hemos nosotros hecho un esfuerzo. Hay un video aquí abajo, lo pueden ver. 5 videos. Más bien, una lista de reproducción, 5 videos sobre cómo funciona el SASMEX, técnicamente cómo funciona. En ningún lugar lo explican como lo explicamos aquí, porque se los explicamos de manera técnica, para que se entienda un poco mejor. Podemos concluir también que hay una dependencia muy importante a la alerta sísmica. No podemos confiarnos de que tenemos la alerta sísmica. Han ocurrido sismos que no han sido alertados por alguna razón y se sienten fuertes en la Ciudad de México, y tenemos que saber qué hacer. La alerta es una herramienta. No es únicamente, ahí siempre va a sonar, no. Hay que saber qué hacer, no hay que tener dependencia de la alerta sísmica. Hay que considerarla lo que es, una herramienta. Espero les haya gustado este video, compártanlo, denle me gusta. Síganos en redes sociales, Infosismos MX, Facebook, Twitter, en YouTube y en Periscope. Entren a nuestra red de informantes de intensidad sísmica, nos sirvió para saber cómo se había sentido el evento. En este caso recibimos información en la zona epicentral, intensidad entre 5 y 6 Mercalli, en algunas zonas Villahermosa, en algunas zonas más cercanas 4 y 3, y en la Ciudad de México de 2 y 3 Mercalli. Únanse, es un proyecto único en México que nos sirve para saber cómo ustedes sienten los sismos. Saber y reportar que no únicamente cuando se siente un sismo en la Ciudad de México es importante. Entren a nuestro sitio web www.infosismosmx.com y espero vean nuestros videos sobre el SASMEX, Sky Alert y las aplicaciones del por qué no funcionan. Gracias por ver este video y los espero en el próximo. Les mando un saludo.